Amén. Sea el Shalom entonces, la paz del Eterno, que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Saludamos también a la amada audiencia. Estamos nuevamente en la ciudad de Luque con un pequeño remanente de jóvenes, pero jóvenes valientes que aman la palabra del Señor, así como algunos jóvenes que también estuve charlando en Buenos Aires en este tiempo. Quisiéramos ver mucho más jóvenes. Bueno, lo veremos, hay que seguir orando. Justamente los jóvenes tienen un inconveniente que tiene que ver con el tema que hoy estaremos predicando, ¿verdad? Como saben, he terminado, aún antes del viaje, una cartilla que vamos a seguir los días martes, enseñando más puntualmente, pero vamos a enseñar en esta noche una parte. La santidad no es una opción. Algunos que me conocen ya dirán, otra vez Pastor Jiménez, con el tema de la santidad. Mas la Biblia habla abundantemente de la santidad y es un tema que nunca tenemos que dejar de lado, aún nosotros los ministros, aún aquellos que tenemos tiempo en el camino del Señor, porque la palabra declara, y conocemos muy bien esa parte de la Escritura, que sin santidad nadie puede ver al Señor, nadie podrá entrar en su reino. Entonces, es una temática más que importante. Mientras busca el Salmo 93, versículo 5, aprovecho para saludar a los hermanos en Uruguay, en Formosa, en Buenos Aires, en toda la República Argentina, en Paraguay, obviamente, y en donde esté llegando esta transmisión. Salmo 93, verso 5, pero sí quisiera leerle unos pequeños apuntes que hice en su momento cuando hice este material, que creo que son muy ilustrativos. Dios tiene un solo fin destinado para la humanidad. Lo repito, Dios tiene un solo fin destinado para la humanidad, a saber, la santidad. La santidad. Cuando hablamos de salvación, hablamos de santidad, hablamos de santificación, hablamos de un proceso que el Espíritu Santo quiere operar en nuestras vidas, como dice la Escritura: el que es santo, santifíquese todavía más. Dios vino a salvar lo que había creado para devolvernos a la santidad. Reitero, lo repito al menos 2 veces cada definición. Dios vino a salvar lo que había creado y en su momento nos creó a todos en un estado, en una condición de perfección y de santidad. Entonces, Yeshua vino y murió en la cruz a favor de nosotros para devolvernos nuevamente a la santidad. Y esto es lo que la iglesia moderna, lo que yo siempre les transmito, la iglesia prostituida, la gran ramera, no quiere recibir, no quiere aceptar. Hay una iglesia apóstata, hay una iglesia infiel, hay una iglesia queriendo caminar por encima, pisoteando la santidad. Antes de ir a ver el texto del Salmo 93:5, leerles un poquito más esto. Dios no solo ha manifestado su santidad, que representa su carácter, sino que ha delegado esa misma santidad a sus hijos. Esto es algo que ya veníamos hablando muchas veces. El carácter del Eterno es un carácter de santidad, kadosh. Significa que está apartado el Señor del pecado, de la maldad, de no practica la maldad. Y Yeshua mismo nos enseñó cuando vino a la tierra que Él vivió en una completa santidad, aún como el Hijo del Hombre. Entonces, hermano, el propósito principal del Señor es devolvernos a la santidad, porque si no volvemos a la santidad no le podemos ver a Él. Entonces el Señor, a través de su Espíritu y a través de su palabra, quiere delegarnos una responsabilidad de que nosotros también recibamos y practiquemos el carácter de santidad aquí en la tierra. Es algo que tenemos que aprender día tras día, obviamente. Aunque a veces parece inalcanzable, es sin duda alguna un mandamiento incuestionable. ¿Y por qué decimos esto? Porque normalmente nos topamos con gente que nos dice que es inalcanzable, que es imposible alcanzar la santidad, mas no es lo que dice la palabra del Señor.
por los méritos de Yeshua, por su sangre, por su palabra, por la regeneración del Espíritu Santo, podemos alcanzar la naturaleza de santidad que es la naturaleza del Señor. Salmo 93, vamos a ir compartiendo esta porción de la palabra del Señor. El tema de hoy es la santidad. No es una opción para la iglesia. Si usted lo quiere o no lo quiere, debería anhelarlo porque es mandamiento del Señor. Aleluya, porque la santidad, como dice acá, conviene a la casa del Señor. Salmo 93:5, tus testimonios que representan la palabra de Dios son muy firmes. La palabra de Dios es inamovible. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que restaura el alma. La santidad conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos y para siempre, o sea, por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, debemos estar en comunión con el Eterno. El Eterno no es compatible con el pecado. Obviamente todos caímos, todos fuimos desobedientes, tal vez todavía tengamos algunas manchas, algunas cuestiones que arreglar, pero debemos entender que si queremos tener comunión con el Eterno, debemos regresar al camino de la santidad. Tus testimonios son muy firmes. No lo va a cambiar el hombre, no lo va a cambiar la institución, sea pentecostal, sea bautista, sea metodista, ¿verdad? La santidad es indispensable para poder servir al Señor aún acá en la tierra. La santidad conviene a tu casa. Gloria a Dios. No está hablando solamente del templo en el cual nos encontramos, está hablando de nosotros, está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra alma, de nuestro espíritu. Somos llamados a ser templo del Espíritu Santo. Vamos a estudiar en lo posible, gloria a Dios, la primera carta de Tesalonicenses ahora, capítulo 4, verso 1, dos textos de dos libros diferentes y luego vamos a entrar fuertemente en el libro de Efesios, pero en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, y si usted está sirviendo al Señor sin santidad, usted no conoce al Señor, o ha tenido un encuentro con el Señor, pero lastimosamente ha contristado nuevamente la presencia del Señor, porque usted no valora la santidad, no mantiene la santidad que el Señor le quiere dar. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 8, Pablo era uno de los apóstoles que más habló de la santidad. Todos hablaron, pero Pablo fue el que más, obviamente, escribió. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos al Señor Yeshua que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse, ahí encuentra una palabra similar, cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios, así abunden más y más. Entonces, hermano, la santidad tiene que abundar en nuestra vida. Para que abunde la santidad y para ser prácticos en esta noche, debemos tomar algunas medidas con la ayuda del Señor. Debemos dejar de mirar, de escuchar televisión, radio, celular, computadoras, etc. Debemos apartarnos de todo aquello que nos contamina el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, la voluntad. Entonces, hermano, gloria a Dios, hay cosas que convienen y hay cosas que no nos convienen. Siempre digo en este lugar y en otros lugares donde suelo predicar la palabra, este lugar debería estar llenísimo, rebosante, gloria a Dios, pero no está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque la gente cree en esta noche que le conviene otra cosa, que le conviene ir al shopping, que le conviene estar en Netflix, que le conviene estar conectado con Hollywood. Mi hermano, a nosotros nos conviene estar en la presencia de Dios, nos conviene escudriñar la palabra de Dios, amén. Nos conviene pasar un tiempo de oración, nos conviene alabar el nombre del Señor. Dice, verso 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por medio del Señor Jesucristo, de Yeshua.
Yeshua, que es el nombre del Señor en hebreo, pues la voluntad de Dios, y eso es lo que les estaba declarando al principio, hay un solo fin, hay un solo objetivo principalmente. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Por qué estamos reunidos esta noche? ¿Somos hijos de Dios? Creo que sí, todos. Si usted no lo es, hoy tiene la oportunidad de serlo. Pero Dani, por ejemplo, que está con nosotros, necesita ser santificado. Gabriel, que está con nosotros, necesita ser santificado. Quien está predicando la palabra necesita seguir creciendo en la santidad hasta que suene la final trompeta. ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar, como declara el libro de Efesios, una novia, una futura esposa santa, sin mancha y sin arruga. Y dice que se aparten de fornicación. Pablo siempre atacaba principalmente en la lista el tema de la inmoralidad. Acuérdense que le está hablando a un pueblo en Grecia. Los griegos eran inmorales, los judíos también eran inmorales. En Paraguay hay mucha inmoralidad. En el mundo entero, hoy por hoy, hay una gran inmoralidad. Como siempre decimos, y yo no esquivo la situación, porque no voy a avalar el pecado por más que estemos hablando de Jerusalén. En la ciudad de Tel Aviv, por ejemplo, cerca de Jerusalén, una ciudad dedicada, consagrada mayoritariamente a la homosexualidad. El Señor tratará con el pueblo de Israel en cualquier momento. De hecho, ya está tratando, va a tratar con Paraguay, va a tratar con Sudamérica. ¿Por qué? Porque tenemos que apartarnos de la inmoralidad, porque la voluntad de Dios para usted y para mí y para el mundo entero, si es que lo quiere recibir, es la santificación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces meditemos en esta noche, ustedes y yo, los que están del otro lado también, qué cosas estamos pensando, sintiendo, haciendo que no son parte del carácter de la santidad del Señor. Y si descubrimos esas cosas, mi querido hermano y amigo, tenemos que arrepentirnos. Hoy en día, dentro de la iglesia cristiana, evangélica, no importa la denominación, ha entrado mucho la inmoralidad. Somos muy livianos, muchos son livianos con la inmoralidad. Estoy juntado, estoy concubinado, estoy noviando, pero si me acuesto con mi novia, me acuesto con mi novio, todo esto no es del agrado de los señores. Hay gente que lo hace por desconocer las Sagradas Escrituras y hay gente que lo hace aún conociendo la palabra de Dios. La carta de Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno, a la persona a la cual ya se ha declarado lo que dice la palabra de Dios y lo sigue practicando, obviamente le es considerado pecado, y el pecado trae tarde o temprano la muerte. Adán y Eva murieron primero espiritualmente y luego entró la muerte física. Por eso la Escritura dice: la muerte y el juicio. Hebreos 9:27. ¿Cuándo están preparados para enfrentar el juicio? El tribunal. Nuestras obras van a ser probadas, y aquellos que vivan en inmundicia conscientemente después de haber recibido este tipo de predicación, el Señor les dirá, como declara la Escritura en Mateo capítulo 7, fuera de aquí, hacedores de iniquidad, de maldad. Verso 4, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto significa respetar a la esposa. Respetar a la esposa, ¿verdad? Claro, uno dirá: yo respeto a mi esposa, no la estoy engañando, no estoy con otra mujer. Bueno, bienvenido sea eso, ¿verdad? Bienvenido sea eso, ¿verdad? Pero hermano, en santidad significa también que la relación íntima dentro del matrimonio tiene que ser de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las instrucciones del Señor. No podemos entrar en desenfrenos sexuales como el mundo. Tiene que ser una sexualidad limpia,
tiene que ser una sexualidad no pervertida de acuerdo a los dogmas del mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Porque procedemos, muchos de nosotros, de ese mundo de oscuridad y sabemos perfectamente bien lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles son los paganos. Entonces, hermano, los gentiles, los pervertidos, han entrado en una serie de situaciones muy desagradables, ¿verdad? Hoy se permite la relación entre varias personas, está aceptado, está permitido, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo, nuestro modelo no es el sistema de los gentiles, de los paganos, de la televisión, de Hollywood. Deje de mirar Hollywood, hay muchos desnudos, hay mucha violencia. Siempre hay alguna escena, alguna situación corrompida, pervertida, alguna imagen que va a tratar de capturar tu mente y tu corazón. Los hijos del Señor, hermanos, nos deleitamos en la ley de Dios, amén. Dice la palabra, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de esta salvación tan grande. Dice verso 6, que ningún agravio ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Estamos hablando en esta noche que la santidad no es una opción, y el apóstol Pablo nos está hablando acerca de esto. Está hablando de no agraviar, de no dañar a nadie. En medio de este capítulo, en el verso 7 vuelve a la carga, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, estar apartado, así como Yahweh, el gran yo soy, está apartado. Él no piensa cosas malas, no hay un sentir malo en la persona de Jesucristo. Él se ha mantenido, se mantiene y se mantendrá por los siglos de los siglos, como hemos leído en el Salmo 93. Y si Él está en nosotros por medio de su Espíritu, nosotros no podemos alcanzar a ver, tener una conciencia limpia, tener una mente limpia. El sumo sacerdote de Leví, cuando ministraba, él tenía que llevar esa placa que decía santidad a Yahweh. Todas las tribus de Israel tenían que ver ese mensaje a través del gran sumo sacerdote. Y hoy tenemos al más grande sumo sacerdote, mayor que el de la tribu de Leví, Yeshua el Mesías, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, y Él nos está transmitiendo permanentemente ese mensaje: santidad al Señor, seamos santos así como Dios es santo. Así que el que desecha esto. Por eso decía, hermano, me gozo que hoy ustedes estén aquí. Me gozo como me gocé en Buenos Aires, en una pequeña congregación donde los jóvenes, más o menos de la edad de ustedes también, decían cuánto agradecían por una palabra como esta, porque prácticamente no se está escuchando. O sea, invitan pastores, hay pastores del movimiento, pero no están predicando la pura palabra de Dios. Qué lindo que haya un grupo de jóvenes y no jóvenes también que estén anhelando todo el tiempo el verdadero alimento espiritual. El que desecha esto no desecha hombre sino a Dios. Este no es un capricho del pastor Chimeles, no es un capricho del ministerio Masada, el tema de la santidad. Es un tema que propone el Señor para bien de nuestra alma, para que nosotros no perdamos la salvación, no nos perdamos el reino eterno. Dice acá la Escritura, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Obviamente, hermano, la gente que tiene el Espíritu del Señor verdaderamente va a predicar la santidad. Yo quiero llevarlo a esta meditación, hermano. ¿No le resulta extraño? La palabra extraño en hebreo habla de prostitución. ¿No le resulta extraño
aprovecho la frase de que haya como un fuego extraño. ¡Qué tremendo, mi querido hermano! ¿No le resulta extraño que haya predicadores, hermanos, que nunca hablan de la santidad? ¿Por qué será? No hay que ser muy inteligente para entender esto, hermano, porque obviamente necesitamos tener autoridad, necesitamos respaldar con nuestra propia vida lo que nosotros estamos hablando. Hay gente que no se atreve a hablar de la santidad porque no vive la santidad. Al revés de lo que dice acá en la Escritura, como hemos leído en el Salmo 93:5, ¿verdad? La santidad conviene a tu casa, a muchos no les conviene el mensaje de la santidad, porque el mensaje de la santidad va a mostrar realmente lo que hay en nuestro interior. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, y recuerden que ustedes pueden llevar en todo caso este material, Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Y no es lo mismo si pusiéramos el ejemplo de Gabriel, que Gabriel toque el teclado en santidad que no en santidad. Amén. No es lo mismo. Gabriel puede tocar bien. Él fue al instituto, él tiene el don, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad?, que el hermano toque la guitarra en santidad que no en santidad. No es lo mismo que yo predique en santidad que no en santidad. Eso se va a percibir en el ambiente, ¿verdad? El Señor respalda que nosotros le sirvamos a Él dentro del carácter que Él ha establecido, dentro de las características que Él ha establecido. 1 Corintios 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados, usted tiene que traducir allí a los que están apartados para Él, en el Mesías Yeshua, llamados a ser santos, o sea, ya están apartados, pero son llamados a ser santos por el resto de su vida, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua, Señor de ellos y nuestro. La palabra Señor Adonai habla de tu amo, de tu Señor, de tu gobernante, de tu dueño. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos con esto, hermano? Amén. Fuimos llamados a ser santos. Gloria al Señor. Usted fue llamado tal vez a ser electricista, a ser un electricista santo. Fue llamado a ser un carpintero. El carpintero tiene el oficio, el de albañil, de abogado, de médico, de cirujano. Gloria al Señor, pero que usted practique esa profesión en santidad y de esa manera estará agradando verdaderamente al Señor. Efesios capítulo 1, verso 1, y ahora sí entramos de lleno en la carta de Efesios, porque Pablo en el libro, en la carta de Efesios, habló abundantemente de la importancia de la santidad. Por eso nuestras congregaciones, no solamente en Paraguay, en Argentina, no tienen ese fuego santo, no tienen ese verdadero avivamiento, porque hay cosas que nos están apartando de la comunión con el Señor. Él no está de acuerdo con la murmuración, Él no está de acuerdo con el chisme, no solamente el tema de la inmoralidad, Él no está de acuerdo con el robo, Él no está de acuerdo con la mentira, Él no está de acuerdo con el fraude, Él no está de acuerdo con la estafa, que son temas que ya vengo abordando en Buenos Aires y seguiremos tocando acá también en Paraguay. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Yeshua, por la voluntad de Dios, a los santos, pero santos que son también fieles, o sea, verdaderos, en el Mesías Yeshua, que están en Éfeso. Mantenga abierta ahí la escritura, ¿verdad? Tanto en Corintio, tanto en Tesalónica, tanto ahora en la congregación de Éfeso. Pablo, que estaba procurando llevar a la gente al camino de la santidad, a los obreros también. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales del Mesías Yeshua. Obviamente por la fe ya estamos con el Señor. Esperamos solamente el momento de nuestra partida para estar con Él por siempre. Luego dice el versículo 4, según nos escogió en Él, en el
Mesías, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mantenga abierta la Escritura. Antes de la fundación del mundo, fíjese, antes de la creación de todas las cosas, el Señor ya pensaba en todos nosotros, desde Adán hasta todos los que estamos pasando por esta tierra, y el Señor ya nos creó, como dice la Escritura, nuestro embrión vieron sus ojos, y nos había creado para venir a este mundo en santidad y adorar al Padre en espíritu y en verdad, pero algo sucedió en la tierra, como bien sabemos. Entró el pecado, entró en la muerte, no solamente Adán, todos caímos, todos hemos desobedecido, pero dice acá que a través de Yeshua el Señor nos vuelve a elegir, a escoger, y nosotros también tenemos que escogerlo al Señor de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Él. La voluntad de Él, dice el verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos quieren estar delante del Señor, queridos hermanos? Habrá que quitar alguna mancha. Somos pocos, pero como dije en una reunión privada el día miércoles, somos pocos, pero muchos también del otro lado. ¿Usted quiere confesar algún pecado? Pastor, ¿usted cómo dice eso? ¿Pero por qué no lo voy a decir? Salmo 32, no lo busque ahora, que lo hemos estado enseñando, está en las redes sociales, en los temas que hemos estado hablando en Gustavo Chiménez. ¿Qué dice el Salmo 32? Mi pecado te declaré, aleluya, no encubrí mi pecado. El profeta Natán tuvo que llevar al rey David a declarar su pecado para que él pudiera ser libre y no cayera bajo la condenación del Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, si usted está escuchando esta palabra y el Señor lo convence de pecado a través de su espíritu, arreglemos las cuentas con el Señor, porque el Señor anhela esto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El día del Señor está muy cerca. Usted no puede comenzar a quitar las manchas un segundo antes de que venga el Señor. Yo tengo hoy esta ropa, usted tiene su ropa puesta, imagino que ya la tenía colgada, la tenía lavada, la tenía planchada, y otra ropa que sí, usted ensució y la tiene así para lavar, y no la va a usar hasta que no la lave, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros espiritualmente hablando, no vamos a esperar hasta el último segundo para prepararnos para el día del Señor, para estar delante de Él, porque delante de Él, dice acá, que ya tenemos que estar preparados sin mancha. Sin mancha. Esa mancha puede ser la soberbia, la arrogancia, la rebelión, la inmoralidad, los malos pensamientos, el mal carácter. El verso 13, Efesios 1:13, el libro de Efesios es maravilloso, gloria a Dios. Dice en Él, el libro de Efesios dice mucho en Él, por Él y para Él son todas las cosas, para Él vivimos, en Él. Efesios 1:13, habiendo oído primeramente que la palabra de verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, la verdad te limpia, la verdad te santifica. El Evangelio de vuestra o para nuestra salvación son las buenas noticias, es el mensaje verdadero que te va a confrontar, es el mensaje que te va a ayudar a sacar las manchas y las arrugas que hay en las vestiduras de tu alma todavía, y habiendo creído en Él. La palabra creer en hebreo es amar, rendirse al Señor. Me rindo a esa palabra de verdad, me rindo a ese mensaje, y entonces el Señor comienza a actuar en mi vida, comienza a limpiar todo mi ser. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De esto hemos hablado mucho y seguiremos hablando, porque por ahí algunos se olvidó. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo?
¿Cuántos han escuchado la voz del Espíritu Santo? El que tiene oído, oiga, ¿ven? ¿Y qué es lo que más insiste el Espíritu Santo? Claro, toda la palabra, ¿no? Porque la palabra fue escrita por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿en qué más insiste el Espíritu Santo? Yo creo, hermano, que lo que más insiste el Espíritu Santo justamente es en la santificación. En la santificación para preparar a la novia, para preparar al pueblo para el día del Señor. Verso 14, que es la arra, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Gloria a Dios. Hay una posesión del reino para nosotros, adquirida por medio de Yeshua, ¿no? A través de su sangre, para la alabanza de su gloria. Pero el sello, las arras o la garantía, como diríamos acá en la tierra, ese contrato que testifica que esa propiedad es suya. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, que cuando suene la final trompeta el Señor pueda testificar por medio de los ángeles, por medio de su presencia, que nosotros le pertenecemos al Señor. Lo quiero llevar a la reflexión. ¿Realmente le pertenece usted al Señor? ¿Le pertenece a Satanás o le pertenece al Señor Yeshua? Porque si usted sigue practicando el pecado, quede clara la Escritura. El que practica el pecado es hijo del diablo. Usted tiene el espíritu de la oscuridad, el espíritu de las tinieblas. Hermano, esto no es muy complicado. Sí es una confrontación que a más de uno no le agrada la carne, pero realmente, ¿cómo sabemos que una congregación está haciendo las cosas bien o que una persona está haciendo las cosas bien en términos espirituales? Lo primero que tenemos que empezar a ver es el fruto de la santidad. Primeramente, obviamente, el fruto del arrepentimiento, el fruto de la obediencia, y posteriormente el fruto de la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Sigamos viendo en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 18, ahora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es una metáfora, ¿verdad? Que verdaderamente podamos entender la importancia del llamado del Señor para nosotros en este mundo. Yo sé que todo el mundo va por el camino ancho, todo el mundo está haciendo cosas totalmente diferentes a lo que el Señor nos pide en su palabra, y obviamente hay una tentación grande, sobre todo en los adolescentes, los jóvenes. Qué triste que nuestros jóvenes digan: no, yo quiero ser como Madonna, quiero ser como Lady Gaga, ¿no? Qué bueno que la gente quiera decir: no, yo quiero ser como Jesucristo, yo quiero ser como Yeshua, yo quiero ser como el apóstol Pablo, yo quiero ser como Jeremías, quiero deleitarme en la presencia del Señor, quiero servir al Señor en entera santidad. Dice el verso 18: para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, gloria a Dios, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, hermano, en otras palabras, ¿quién va a heredar esa riqueza de gloria? ¿Cuánto están leyendo bien? Ahí no dice riqueza de euros, ¿saben? Ahí no dice riqueza de dólares. No dice riqueza de yen. No dice riqueza de los valores monetarios de la tierra. Dice acá la riqueza de su gloria, y esa herencia es para los santos. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, no nos avergonzamos del Evangelio. Yo les animo a los jóvenes aquí presentes, somos poquitos, les animo a seguir adelante. Para mí es una bendición estar con ustedes, poder compartir esta noche. El mundo podrá decir: ustedes están locos, tendrían que estar tomando cerveza, whisky, ¿verdad? Tendrían que ir a bolichear un poco, ¿verdad? Hoy con una mujer, mañana con otra, con un hombre, con otro hombre. No, hermano. Nuestro entendimiento fue renovado.
Somos una nueva criatura en Yeshua el Mesías, verso 19, igual la super evidente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Los que creemos somos los que nos rendimos a la voluntad de Dios, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nos está animando esta palabra y nos está diciendo que el poder de su Espíritu operó en la vida de Yeshua cuando vino en la tierra y que lo puede hacer con nosotros también. ¡Aleluya! Porque hermano, Yeshua se despojó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Algunos dirán, no, pero Yeshua tenía superpoderes. Él renunció. Hay que entender esto por la revelación divina, hermano. Él renunció, él vino a la tierra como hombre. Él tuvo que sujetarse en obediencia al Espíritu del Padre y lo hizo 100% agradando en todo momento al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Y nos está diciendo Pablo por medio de esta escritura su poder, verso 19, para con nosotros, su poder para con nosotros. ¿Para quiénes? Para los que creemos y nos rendimos al Señor. Alguno dirá, pero ese poder no actúa en mi vida, porque usted no se quiere rendir, porque usted no lo recibe totalmente. Usted es una persona religiosa, escucha, se sienta, puede venir a la iglesia, puede escuchar a nivel online, pero no recibe ese poder para vivir en santidad porque todavía tiene un corazón de doble ánimo. Todavía está deshojando la margarita a ver si sigue al Señor o lo sigue al diablo, si se casa con el Señor o se casa con el diablo, porque hay dos opciones, pero hay una opción solamente para entrar a la santa ciudad de Jerusalén. Efesios capítulo 2, verso 17 en adelante, gloria a Dios, estamos viendo hoy que la santidad no es una opción. Efesios 2, 17 hasta el 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Tenemos paz nuevamente si nos reconciliamos con el Señor. A ustedes que estaban lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, Israel, pero Israel también se había pervertido, dice la palabra, todos estaban destituidos de la gloria del Señor, porque por medio de Él, otra vez, por medio de Jesucristo, de Yeshua, tenemos la posibilidad de regresar a nuestros orígenes, a lo que éramos al principio, porque el Señor nos creó en un estado de perfección. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo se entra a la presencia del Padre? ¿Cómo se entra a la presencia del Padre? Tú le dices, mira, Padre, tengo dólares. Salí de acá. Padre, tengo euros. Tengo canadienses. Tengo joyas. El Padre no necesita todo eso. Él es el creador. De Él es el universo, la tierra, los planetas. ¿Qué dice acá? Por medio, con mayúscula, Ruach. Por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, tenemos entrada. ¿Se da cuenta la importancia de tener las arras, la garantía, el sello del Espíritu Santo para poder entrar en aquel día? Y esto los jóvenes muchas veces no lo quieren recibir. Quieren vivir la vida loca. Estoy en los boliches. Soy el galán. Hay un gloria a Dios, entre los pocos que estamos acá, hay un gloria a Dios. Gloria a Dios, digo de que estamos acá, nosotros y no allá. Pero cuánta gente, hermano, quiere vivir la vida loca
¿Qué le vas a presentar al Padre? Mira cuántas mujeres tuve, ¿verdad? Yo cuando estaba en el mundo, todavía uno miraba ciertos programas, los cantantes de nuestra época, como hoy en día, ¿verdad? No voy a dar nombre, ¿verdad? Pero hay un cantante muy famoso de Europa, decía, no, yo ya, él tenía, parece registrado, ¿verdad? Que como mínimo había pasado 1000 mujeres por su vida, ¿verdad? ¿Qué le vas a presentar eso al Padre? Dice, por medio del Espíritu. Gloria a Dios. No es por medio de auto, no es por medio de casa, no es por medio de mujeres, no es por medio de hombres, no es por medio de la fornicación, no es por medio de la soberbia, no es por medio de la arrogancia, porque la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y la gracia de Dios se derrama sobre aquellos que se humillan. Hermanos, para mí este texto es importantísimo. ¿Cómo yo voy a entrar a mi casa con la única llave que tengo? ¿Cómo va a entrar a la casa celestial por medio del sello, la arras, la garantía del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Tenemos entrada, verso 18, tenemos entrada por un mismo Espíritu, Espíritu Santo, gentiles y los judíos. Verso 19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos. Gloria a Dios, ¿cuántos están contentos por esto? Ya no somos idólatras, ya no somos extranjeros, ya no somos inmorales, sino conciudadanos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la verdadera familia de Dios? Los que caminan en santidad. Pastor Chimero, usted es un discriminatorio. Tengo que amar a todos, sí, la Biblia dice tengo que amar a los enemigos. Pero ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es tu familia? Yeshua dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y qué leíamos en Tesalonicenses? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Entonces, hermano, cuidado, esto puede doler a nuestra familia y aún a la familia religiosa, porque la familia religiosa no necesariamente es conciudadana de la familia de Dios, porque no viven en santidad, vienen, predican, tocan en alabanza, pero no están santificados. La Biblia dice que levantemos manos santas, sin ira ni contienda, así hay que presentarse delante del Señor. Verso 20. La santidad se tiene que seguir edificando. El que es santo, santifíquese todavía más. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, no se refiere a los apostolitis de hoy en día. Se refiere a Pedro, se refiere a Juan, se refiere al apóstol Pablo, gloria a Dios, a los profetas, a Jeremías, a Ageo, Ezequiel, Isaías, Miqueas, Malaquías, gloria al Señor, Oseas, siendo la principal piedra del ángulo mismo, Yeshua mismo, el santo de los santos. ¿Por qué no hay santidad, hermano? Porque no está este fundamento. ¿Por qué? Porque no se abre la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy es una iglesia muy emocional, mucha psicología, mucha palabra del hombre. No porque hay que agradar a la gente, no, yo tengo que agradar a Dios, hermano. Tengo que agradar a Dios, no tengo que agradar al hombre, ¿verdad? Si el hombre me dice, no, Pastor Jiménez, porque usted predica muy largo, 1 hora, 1 hora y cuarto, no es largo. Yeshua predicaba por horas en el desierto. Esdras y Nehemías, 1/4 parte del día, que son 6 horas. Lo tenemos en la Escritura. Dice acá, verso 21, en quien todo el edificio, está hablando del cuerpo del Señor, de cada miembro, bien coordinado, bien organizado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, hermano, tenemos orden de crecer
pero para convertirlo en un templo sagrado, mi mente, mi corazón, mi alma, tiene que estar lleno de la santidad del Señor. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando salgas de este lugar o cuando termine la reunión del otro lado? Tenemos que seguir meditando en el Señor. Tenemos que seguir siendo guardados por el Señor en la santidad. Mas nosotros tenemos que tomar también esa decisión hora tras hora. Entonces, hermano, bien coordinado por medio de la palabra, del fundamento de los apóstoles, de los profetas, vamos creciendo. Gloria a Dios, ¿cómo crece una planta allá afuera? Hay una buena tierra, tú estás regando esa planta, tú estás cortando cada tanto las ramas secas, ¿verdad? Tú estás desinfectando de repente esa plantación de las plagas para que pueda crecer y dar fruto. Es el trabajo que muchas veces tenemos que hacer los pastores, los maestros, los profetas de la palabra, ¿verdad? Estamos reprendiendo todo espíritu inmundo de las tinieblas, sacando toda oscuridad de la mente para que no se estorbe nuestro crecimiento espiritual. Cuando se predica un evangelio falsificado, de alguna manera, voy a hacer el paralelismo, es como una infección, es como una plaga. ¿Se entiende esto? Es una plaga que está atacando la plantación. Si usted no hace algo, va a perder toda la plantación. Si usted como padre de familia no hace algo, si usted como madre de familia no hace algo por sus hijos, que es orar, clamar, enseñarles la palabra, ser un ejemplo de vida, las plagas de este mundo lo van a terminar destruyendo. Entonces, hermano, este es el trabajo que hacemos en el Señor, bien organizado, para que todos podamos crecer y se pueda cumplir la voluntad de Dios. Verso 22, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, porque solamente por ese Espíritu tenemos entrada. Bueno, sí, no quise venir a la iglesia hoy. Mañana tampoco. La semana entrante tampoco. Tengo pereza, tengo fiaca, tengo otras cosas más importantes que hacer. Usted ya no tiene ni una gota del Espíritu. Y si el Espíritu no está en nosotros, no podemos ser edificados correctamente. Y si el Espíritu no está en nosotros, ya no tenemos poder ni fuerza para poder vivir en la voluntad de Dios, que es la santidad. Y si el Espíritu no está en nosotros, olvídese, es como no tener el boleto para entrar a una reunión. Usted insiste, no, yo quiero entrar a este evento, le dicen, bueno, muéstrame el boleto. Si usted tiene el boleto de entrada, no, si lo compré algún día, no, muéstreme el boleto, si no, usted no puede entrar. Qué tremendo, hermano, nos vamos descuidando y perdemos el boleto. La presencia de Dios se retira de nuestras vidas. Por eso, hermano, lo más importante para ustedes, para mí, más allá de que obviamente tenemos responsabilidades, hay que ir al mercado, hay que comprar, hay que esperar la papa, hay que prender el carbón, hay que cocinar para la familia, hay que llevar a los chicos al colegio, hay que ir a trabajar, todo lo que usted quiera, hermano, pero a la hora más importante, tengo el Espíritu del Señor. Viví una vida de logros. ¿Cuánto están venciendo todo eso? Cuando estamos en la carne, cuando somos muy jóvenes, muy necios. Mis logros. Logré esto, logré aquello. ¡Oh, logré lo otro! ¿Viste papá? ¿Viste mamá? ¿Vieron amigos lo que logré a nivel material? Pero no lograste nada a nivel espiritual, que es lo más importante, mi hermano, porque tarde o temprano tenemos que presentarnos delante del Señor.
Yo fui a Buenos Aires, no quiero mencionar nombres, hay una persona acercada a mí, muy a menudo me dice, murió fulano, murió fulano, murió fulano, murió fulano. ¿Cuántos saben? Los que conocemos la palabra, la muerte está desde el principio, ¿no? No es nada extraño, ¿no? Pero la gente se aterroriza de la muerte. Adán murió, Eva murió, Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, Moisés murió, Josué murió, Elías se fue, murió, ya se lo llevó el Señor, Eliseo, pero fue una muerte, ya se despojó de este cuerpo. ¿Estamos preparados, hermano? Sí, somos jóvenes, no estoy matando a nadie, no te estoy llevando a la eternidad antes del tiempo. Pero lo más importante, hermano, es que el Espíritu del Señor esté en nosotros para que podamos entrar. Efesios 4:8, un poco más, hermano, estamos con tiempo, ustedes son valientes, gloria a Dios. El hermano Dani ya renovó el cargo. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, se está refiriendo a la obra de Yeshua. Llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos a los hombres. Aleluya, ya nos liberó de la cautividad. Consumado es, solamente tenemos que aceptar al Señor y seguirle al Señor todos los días de nuestra vida. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra, habla de la victoria del Señor, venciendo a la muerte, al diablo, al mundo, al pecado, gloria a Dios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él está a la diestra del Padre, nuestro gran sumo sacerdote que intercede día y noche por nosotros y lo llena todo y puede llenar tu ser nuevamente de santidad. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los 5 ministerios. Ahí encontramos el número de la gracia. Y el texto más importante, ¿para qué constituyó, gloria a Dios? Para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos son perfeccionistas? Aleluya. Ah, pastor, usted es muy perfeccionista, usted es muy exigente. Qué bueno, hermano, ser perfeccionista en el buen sentido, si voy a construir una casa que esté bien construida, ¿no? No quiero una pared panzona, quiero una pared derecha, gloria a Dios, quiero un techo que no tenga pérdida, quiero instalaciones eléctricas que no haya cortocircuito. Es bueno la perfección, mucho más la perfección espiritual. No digo que acá en la tierra la vamos a tener, se completa cuando viene el Señor, pero Pablo dice, voy camino a la perfección. El tema es no estancarse, ni tampoco retroceder. El punto es siempre avanzar como la aurora hasta que el día es completamente perfecto. Dice entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, para que usted, voy a poner el ejemplo de Derlis, como un obrero acá, para que Derlis pueda ser la bendición para mi vida, para el pastor Jiménez. Él, como miembro del cuerpo, tiene que vivir en una cierta santidad, si no, Derlis nunca va a ser útil para mi vida. Gabriel, si Gabriel va a ser de bendición para la comunidad en este lugar, gloria a Dios, como estamos leyendo, él para poder edificarla tiene que tener un cierto grado de santidad. ¿Se entiende esto que estamos hablando, hermano? ¿Por qué en algunos lugares nosotros salimos vacíos? ¿Por qué no sentimos la edificación? ¿Por qué? No sé si a ustedes les ha pasado, yo he tenido mucha experiencia con Cristina en este sentido, no voy a dar nombres tampoco en este momento de lugares. Usted entra en un lugar, pero espiritualmente es como que usted ve una desolación. Usted ve una destrucción, usted ve el lugar que está en ruinas. No voy a profundizar eso tal vez en otro momento,
pero he tenido muchas experiencias, obviamente, en estos 38 años, dentro de las mismas congregaciones y dentro de muchas denominaciones. ¿Por qué sucede esto, hermano? ¿Por qué vemos el asolamiento como le pasó a Jerusalén, verdad? Porque no hay edificación, porque se ha perdido la conexión con la santidad del Señor. Pero la meta de Dios es que seamos santos y que los santos fueran todavía más perfeccionados. Por ejemplo, tal vez usted tenga que perfeccionar su manera de hablar. Tal vez no es tan santa. Tampoco digo que sea totalmente diabólica, pero hay que perfeccionar la manera de hablar, la manera de tratar a la gente. Nos falta ese carácter de amabilidad, de amor, de respeto, de honestidad. Un montón de cosas que el Señor seguramente va a tratar con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. David está en la obra del ministerio. Gabriel está en la obra del ministerio. Si yo quiero edificar al resto de los miembros, y si el resto de los miembros me quiere edificar a mí, porque yo también necesito ser edificado, tiene que ser, como dice acá la palabra, mi querido hermano, en un hogar de santidad, en la palabra de verdad. No hay otra manera. ¿Cuántas veces la escuchamos? Una sola vez, ¿no? Porque lo he sentido. Pero si en todo el culto, como pasa con algunos predicadores, si yo estoy una hora acá y en vez de citarte todos los versículos que te estuve citando, te digo, hermano, gloria a Dios, dígalo, gloria a Dios. Otro aplauso acá. Gloria a Dios, aplauso, gloria a Dios, aplauso, gloria al aplauso. Oremos al Señor y vayamos a nuestra casa. No hay ninguna edificación. Necesitamos que esté de por medio la palabra de Dios. Un poquito más, hermano. Verso 13. Hasta que todos, por eso somos un cuerpo, nos tenemos que ayudar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La palabra fe en hebreo se una. Hasta que todos por medio de la palabra y del Espíritu del Señor lleguemos a confiar plenamente en todo el plan que el Señor tiene para con nosotros. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si realmente conociéramos al Hijo de Dios, dejaríamos de pecar, ¿no? Y la gente se pavonea, la gente saca pecho el pavo real, empiezan a mendiar. Tuve un encuentro con Dios, atravesé las estrellas y las galaxias. Bueno, no digo que no pueda suceder. Cuidado. Pero si te encontraste con Dios y atravesaste toda la galaxia, ¿cómo es que viniste a la tierra y cada vez estás peor? Porque si nosotros llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, que es un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, gloria a Dios, hasta que todos lleguemos, dice acá, al conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos un varón perfecto. Eso es lo que está diciendo. No solamente que el Hijo de Dios es perfecto, sino que nosotros como cuerpo, porque somos una unidad, está hablando de la iglesia como un varón, como un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Quiere decir, hermano, que si tú te encuentras con el Señor y si tú vives en el Señor, la plenitud de Dios, la totalidad de Dios, la llenura de Dios, de su amor, de su verdad, de su inteligencia, tiene que estar en nosotros. Sí, querido pastor, iba a decir ya Gabriel, mira, ya te estamos comentando, Sí, querido Gabriel. En la parte de que, la verdad, el versículo mismo que viene, pero habla de todas las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para instruir, para... Amén. O sea, al fin que el varón sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena. Amén, tal cual, Timoteo, amén. Entonces, a eso no tenemos que llegar, dice, y si nosotros de eso no buscamos, creo que no vamos a llegar a esa perfección que habla. Amén, amén. Está recordando, Gabriel, el texto de Timoteo, ¿no? Hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto. En otro momento podemos profundizar los textos de perfección, ¿verdad? Nos haría muy bien.
entender que el Señor nos quiere llevar por esa línea. Rápidamente, para ya terminar, voy a saltear y me voy a lo que considero ahora lo más importante. Efesios 5:25, y con esto estamos orando al Señor para ir redondeando esta enseñanza. Efesios 5:25 al 27. El punto es dejarnos moldear por el alfarero, no estancarnos, no quejarnos, no rebelarnos. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestra mujer, así como Jesús amó a la iglesia. Esto lo entendemos bien, y se entregó a sí mismo por ella, con un fin, con un objetivo, que es lo que veníamos diciendo al principio, para santificarla. Aleluya. ¿Para qué se entregó el Señor? Para santificarnos. Un marido, ¿para qué se entrega? Para santificar a su esposa. Un pastor, ¿para qué se entrega? Para santificar a la iglesia. ¿Qué es entrega? Es dedicación, es consagración, es apartarse de todo lo malo, es meterse de lleno en la palabra de Dios para que el pueblo al menos pueda tener la posibilidad de santificarse. Es el trabajo que yo hago para la gloria del Señor, que Dios me guarde hasta el final. No lo digo para contender con nadie, tanto en Paraguay como en muchos lugares no lo han valorado. No importa si no lo valoran. A Yeshua tampoco lo valoraron, amén. Porque si había que recibir a alguien que merecía ser recibido, era el Hijo de Dios, pero dice la palabra que vino los suyos y los suyos no le recibieron, le escupieron, le abofetearon, se burlaron, gritaron satánicamente, crucifícale. Pero el Señor murió con este propósito, y ese propósito sigue abierto para todo aquel que crea, para todo aquel que en vida reciba al Señor como único y suficiente Salvador, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Aquí el agua representa la palabra, el agua también representa obviamente el Espíritu del Señor, el agua buena, el agua limpia, pura de la palabra, es el que te va a descontaminar, te va a santificar, va a quitar las manchas y te va a preparar para el momento de las bodas del Cordero. Si tú no tienes agua, ¿cómo te vas a lavar? Y si hay agua y no quieres esa agua porque te gusta el agua sucia del mundo, seguirás estando sucio, como dice Apocalipsis. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía más. Dice el verso 27, a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa. Para eso el Señor dejó su Espíritu, su palabra, constituyó los 5 ministerios para poder formatear esta iglesia gloriosa. Que no, ¿cuál es la iglesia gloriosa? La iglesia gloriosa no es la que está llena de fornicarios, de ladrones, de idólatras, de grupos de hechiceros que nunca cambian, que leen el Evangelio pero que nunca cambian, que alaban pero que nunca cambian. No, la iglesia gloriosa es la que se ha rendido al plan del Señor, se ha sometido a la palabra de Dios. Acá te lo dice claramente este texto: si me someto a la palabra de Dios, el agua de la palabra me estará limpiando, quitará toda mancha, toda arruga y cualquier cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Es la novia, la futura esposa que Jesucristo, Yeshua, quiere presentar delante del Padre. ¿Ven? Entonces, la única opción que tenemos es la santidad. ¿Ven? Vamos a orar al Señor, vamos a entregarle este tiempo al Eterno. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de predicar tu palabra, de escuchar tu palabra una vez más, para que nosotros podamos estar plenamente preparados para aquel glorioso día. Aviva el fuego de tu Espíritu, Padre. Anima a mis hermanos, anima mi vida, anima, Señor, al remanente, Padre, en un tiempo de tanta frialdad, en un tiempo de tanta oscuridad,
en un tiempo donde, Señor, aquellos que dicen ser tu pueblo no tienen deseo, Señor, de lavarse en esta agua, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, libéralos. Están siendo engañados, aman la contaminación, aman el mundo. Señor, pero tu palabra es clara. Tú dijiste que no debíamos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor, que es la santidad, la santificación, ha de permanecer para siempre delante de ti. No pierdas la presencia del Espíritu Santo. Es la única llave que te dará entrada al reino eterno.